Hola amigos, espero que estén muy pero muy bien. Hoy vamos a tener una de las clases que a mí tanto me gusta, esas de la pizarra donde yo explico cosas, su funcionamiento y demás, así que acompáñenme a ver de qué se trata. Muy bien, comenzamos. Muchos me han ido preguntando a lo largo de este tiempo cómo puedo identificar en un plano esquemático, esto que estamos viendo acá, yo recorté una parte, no es un plano completo, pero cómo puedo identificar lo que estoy viendo, que muchas veces nos empezamos a perder. Entonces, vamos a ir paso a paso desglosando todo lo que tenemos en esta pantalla, o en esta página, mejor dicho. Por un lado, todos los conectores, absolutamente todos, ya sean conectores de carga, de señal, de audio, de lo que sea, se van a identificar, como este por ejemplo, con la letra J, J de Juan. Entonces, cada vez que nosotros en un plano esquemático veamos la letra J en algún lugar, estamos hablando, mis amigos, de un conector. Voy a tratar de hacer mi letra lo más bonita posible, así esto se entiende bien. Eso por un lado. Entonces miren que ya hemos comenzado a avanzar dentro de este fragmento de un plano, ¿sí? Ya podemos identificar quién es el conector, el J3900. Por otra parte, hay que también prestarle mucha atención a qué tiene el conector, qué hay dentro del conector. Vamos a empezar a encontrar algunos números relacionados, por ejemplo, a la J y al 3900. Ya sabemos que el J3900 es el conector, pero vamos a encontrar números como el 28, el 2, el 4, el 6, y ahí lo que estamos visualizando son los números de las líneas, es decir, los números de las patas, por así decirlo, de los pines, para hablar un poco más en criollo. Son todas las conexiones, ¿sí?, que este conector tiene y en las cuales se relacionan distintos circuitos, distintos componentes, entre otras cosas que ahora vamos a investigar un poquito más. Eso por un lado. Del lado derecho podemos ver todos los que son pares. Esto llega, si no veo mal, hasta el 32, más allá de que el 32 debería estar del lado derecho, pero bueno, del lado derecho podemos ver los pares y del lado izquierdo podemos ver los impares, 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta finalizar la numeración. Muy bien. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención de que casi todo técnico se pierde en la lectura de un plano es qué estoy viendo, qué es lo que estoy leyendo. Y me paso un segundo acá para contárselos un poco más al detalle. Está perfecto, gente, está perfecto que se pierdan, está perfecto que no lo entiendan. Una, porque nadie nace sabiendo, nadie nació sabiendo en este planeta. Y dos, porque casi ninguno de los técnicos en telefonía celular tiene conocimientos en electrónica. Muy poquitos son, me incluyo por suerte porque es algo que me apasiona mucho, pero muy poquitos son los técnicos que se esfuerzan de forma gratuita, hay mucho contenido para absorber de redes, en aprender un poco al menos de electrónica, así sea electrónica básica. Ahora sí, volvemos para acá. Eso por un lado. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer esto simple para hacer un video corto y que ustedes se lleven una información muy pero muy valiosa. Vamos a comenzar por el lado izquierdo, tratando de empezar a analizar un poco qué estamos viendo acá en pantalla. Esta conexión que nosotros vemos acá, que se lee así, PP1B1 CAM Wide DVDD Con. Vamos a empezar a desarmarla un poco. Lo primero que nos dice la conexión es que estamos frente a un voltaje positivo. ¿Por qué yo sé que este es un voltaje positivo? Porque la PP juntas me están haciendo referencia a Power Positive. Acá estamos hablando, entonces vuelvo y repito, de un voltaje positivo. También los hay negativos, no creo que lo encontremos en este fragmento, pero para que ya más o menos se vayan haciendo una idea, PP siempre va a ser voltaje positivo. Ahora bien, ¿cuál es ese voltaje positivo? Que acá viene la parte más simple, miren, ese voltaje positivo son estos 1, B corta, 1. Son 1.1 voltios. Lo que hace, vamos a hacer acá arriba, lo que hace, vamos a poner 1, B corta, 1. Lo que hace esa B corta es separarme a los números y hacerme una referencia o darme una referencia de que estamos hablando nuevamente de voltaje. Entonces, siempre que ustedes vean la B corta entre dos números, ya sabemos que es una línea de voltaje o alimentación y ya sabemos que separa a estos dos números, que si lo pasamos en limpio, esto sería 1.1 voltios. Si por ejemplo nosotros viéramos, hay una conexión muy famosa a partir del iPhone 6 que se titula PP2B85RCAM.
Estamos hablando de los 2.85 voltios que necesita la cámara trasera del iPhone 6. Probablemente en este plano veamos algo similar, pero para que ya se vayan amigando un poquito y haciendo referencia, miren cómo se empezó a desarmar la línea. PP, Power Positive, voltaje positivo. 1V1, 1.1 voltios. Es decir, este voltaje positivo es de 1.1 voltios. Muy pero muy simple. Y después otra cosa que nos interesa mucho es a quién le va a llegar este 1.1 voltios. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, es imposible que un conector genere voltaje. Eso no existe. Sí es posible que en este conector se conecte quien recibe este voltaje de 1.1 voltios. ¿Y quién lo recibe? La señora cámara. La cámara wide, ¿sí? La cámara wide, que es una de las cámaras traseras del teléfono al que le corresponde el fragmento que estamos utilizando para explicar esto. Después, por otra parte, acá tenemos un voltaje digital. Esto es una pequeña referencia ya haciendo un poco más de alusión a la cuestión electrónica. Por ahora no nos importa mucho. Y sí, lo último de la conexión, esto que vemos acá, el CON, nos indica que estamos del lado del conector. Es decir, nos dice, el plano acá nos dice, bueno muchachos, estamos del lado del J3900, creo que era, sí, 3900. Porque algo que vamos a ver en una clase más a futuro es qué ocurre con esta conexión. Nosotros ahora estamos trabajando sobre un fragmento, pero si nosotros abrimos un plano completo y comenzamos a hacer el recorrido de esta conexión, vamos a encontrar un montón de cosas. Vamos a encontrar capacitores, filtros, circuito integrado, un montón de cosas. Alguna que otra relación más también. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, esperándolos a ustedes que nos dejen un comentario, un like, que se suscriban al canal. Si eso ocurre, probablemente sigamos profundizando con este tipo de clase que les aseguro va a ser de mucha importancia para el desarrollo técnico de todos ustedes. Ahora sí, volvemos para acá. Entonces ya descubrimos un poco a qué hace referencia la primera conexión. Si pasamos en limpio, son 1.1 voltios que alimentan a una de las cámaras del teléfono al cual le corresponde el fragmento del plano que estamos utilizando ahora en este momento. Por otra parte, vamos a ver acá abajo que hay algo un poco más interesante. Vamos a ir también desarmando esto un poquito. Y vamos a ver qué dice. Miren, porque encontramos algunas similitudes en estas conexiones. Por ejemplo, acá arriba tenemos 90 LPDP wide. Wide era la cámara trasera, o sea, ya sabemos que estamos hablando de la cámara trasera. Por debajo 90 LPDP wide, lo mismo. Por abajo 90 LPDP wide. Y por acá abajo 90 LPDP wide. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre todas ellas. Vamos a comenzar con las de arriba en color azul. Así podemos empezar a desarmarlas. Ya sabemos que cuando estamos frente a wide, hablamos de la cámara trasera. Entonces vamos a hacer una anotación por acá. Wide es igual a cámara trasera. No sé si se va a llegar a ver ahí, pero ustedes guárdenlo en sus mentes. Bueno, lo mismo por acá abajo, por acá y por acá. Entonces hasta ahí vamos bien. Está bastante simple. ¿Qué otra cosa vamos a encontrarnos? Siempre que nosotros en una conexión tengamos una pieza como wide, que es la cámara trasera, siempre va a haber relación a otra cosa. Lo que nos dice el plano es que wide to AP. El to, esto, hace referencia hacia dónde se dirige. Vamos a encontrarnos con to, con from, con bidireccional, perdón. Es decir, vamos a encontrarnos con pequeñas palabras que nos hacen referencia a la dirección de esta línea o de esta conexión. Si esto va hacia un lugar, si esto viene desde un lugar o si esto va y viene. Entonces, cuando ustedes vean el TO, quiere decir que esto se dirige hacia un lugar, hacia una dirección. Y si le prestamos suma atención hacia dónde se dirige, hacia el AP. Vean que ocurre todo el tiempo lo mismo. Y el AP es el procesador de aplicaciones. Entonces, si ponemos acá el resumen, el AP es el CPU, para que lo vayan teniendo en cuenta. Muy bien, ahora sí. Si volvemos a leer un poco la línea, dice wide to AP, desde la cámara hacia el procesador. Pero tiene algunas cositas más, por ahí interesantes, que vamos a tratar de ponerlas en negro. Y son estas, miren. D0, D0, D1, D1, D2 y D2. Ahí estamos hablando, yo voy a poner solo la D, a ver si no se los tapo, perfecto, que son datos. Entonces, en las 6 conexiones es la cámara trasera enviándole al procesador datos.
datos negativos, datos positivos, datos negativos, datos positivos, datos negativos y datos positivos. Y nos dice que este fenómeno se está dando, vamos a anotar acá, en el conector, que si recordamos era el J3900. Miren qué simple. Entonces tenemos acá el conector, 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 conector y conector. Miren cómo se va desarmando la línea. Extremadamente simple. Es más, me faltó acá abajo poner en verde el procesador y en rojo la dirección. Por último, y la parte más importante de este análisis, al menos de este lado de la hoja, es la siguiente. Vamos a ponerlo en color rojo, espero no confundirlos. ¿Qué es esto? Que dice LPDP. Si nosotros investigamos un poco en internet, ya sea en Google o alguna página que tenga información, LPDP es un protocolo de comunicación pensado y diseñado para la digitalización de imagen. ¿Qué quiere decir eso entonces, queridos amigos? Que la cámara trasera como tal captura una imagen, se la envía al procesador mediante estas líneas de datos pertenecientes al protocolo LPDP y ahí se da un fenómeno en el procesador que eso se digitaliza, es decir, se mastica, se mastica, se mastica en fracciones de segundos y se envía a la pantalla. Entonces, si yo agarro mi teléfono, tomo una foto ahora en este momento, vamos a sacar una foto de la pizarra, tomo una foto, ahí tomé la foto, abro la galería y ya puedo ver mi foto. Acá estoy viendo la foto de mi pizarra. Quiere decir que se llevó a cabo el proceso de digitalización mediante el protocolo LPDP, porque mi teléfono, mi 14 Pro, tiene LPDP. Así de simple es. Vean que no hay ninguna ciencia. Muy, pero muy simple. Entonces ya sabemos que la D, ya sea con el 0, con el 1, con el 2, 3, 4, lo que haya, hace referencia a los datos. Que AP hace referencia al procesador o CPU, que TO es la dirección, que WIDE es la cámara, o sea la pieza, pero nos queda algo más. Vamos a investigar de qué se trata esto que está acá abajo. ¿Qué es esto que vemos ahí? Entonces, miren, ya podemos tomar referencia de lo anterior, ¿no? Ya sabemos que CON es el J3900. Eso ya lo teníamos claro. Ya sabemos que WIDE es la cámara trasera. Vamos a poner acá cam trasera. Y sabemos también que el AP es el CPU y que TO es la dirección. Vamos a ponerle dirección. Ahí está. Muy bien, entonces, ahora es al revés, si ustedes le prestan atención. Desde el procesador hacia la cámara trasera, mediante el conector J3900, y acá hay algo muy, pero muy interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El CLK es el tiempo de sincronización que necesitan esos datos para viajar de un punto al otro. El CLK viene de la abreviatura de clock, que en inglés es reloj, que en español o en castellano es tiempo. Entonces este es el tiempo o reloj. Bien, vamos a poner ahí reloj. Perdón, me confundí. Vamos a corregirlo. Reloj. Ahora sí. El reloj, nosotros vamos a poner acá que CLK, a ver si entro y no lo tapo, CLK es el reloj. Uy, volví a hacer lo mismo, perdón. Reloj. Igual creo que se está entendiendo, ahora sí. Entonces miren, ya terminamos del lado izquierdo. Miren qué simple que fue, ya terminamos del lado izquierdo, así de simple. Vamos al lado derecho. Vamos para el lado derecho y acá la cosa se va a poner un poquito más interesante y más repetitiva. Así que ustedes no se me aburran porque ya casi que vamos terminando. Entonces, vamos con la primera. Que ustedes se imaginarán, ¿no? ¿De qué se trata esto? PP1B1, 1.1 voltios positivos que alimentan a la cámara llamada WIDE y que no sabemos de dónde vienen todavía, pero ya sabemos que es un voltaje. Vamos a anotarlo acá abajo. Esto sabemos que es voltaje positivo. ¿De cuánto, señoras y señores? De 1.1 voltios. Ahora sí. Por abajo tenemos otras cosas. LPDP ya nosotros habíamos tomado un poco de referencia de qué era. LPDP es el idioma entre o gracias al cual va a poder interactuar la cámara trasera llamada WIDE con el procesador. ¿Por qué sé que la cámara con el procesador? Porque acá veo el nombre de la cámara, acá veo el procesador y acá tengo algo que todavía no les expliqué, que es B. Es otro tipo de dirección. Cuando nosotros veamos B larga y latina, esto hace referencia a la palabra
bidireccional. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es, si lo graficamos un poco, nuestra cámara wide, no se rían de mi dibujo, eso es una cámara, que tiene una conexión que va y viene, porque es bidireccional, ¿hacia dónde? Hacia el procesador, o desde el procesador. Este es nuestro procesador. La conexión es bidireccional entre la cámara wide y el procesador, el AP. Por eso es bidireccional, porque los datos van y vienen. Pueden ser preguntas y respuestas, o afirmaciones y negaciones, no lo sabemos, ya entraríamos en un apartado muy electrónico, muy digital, pero yo creo que queda más que claro que la palabra o la abreviatura B larga y latina hace referencia a una conexión que va y viene. Eso es lo que importa por ahora. Y después lo que vemos es el AUX, el AUX. AUX es un cable, básicamente es una conexión auxiliar por la cual pueden viajar todo tipo de cosas. Datos, señales, órdenes de control, voltajes, lo que ustedes quieran. Eso es una conexión auxiliar. Al margen de que pueden ustedes buscarlo en internet y obtener un poco más de contexto del tema, yo creo que con lo que les estoy enseñando es más que suficiente. Bueno, continuamos. Y si continuamos vamos a empezar a encontrar otros tipos de idiomas. Nosotros recordemos que el LPDP es un idioma utilizado para la digitalización de imagen, en este caso entre la cámara trasera y el procesador del teléfono. Pero si bajamos un poquito, miren, hay dos conexiones muy interesantes. Una, dos. Y se titulan o comienzan con el nombre de I2C0 o I cuadrado C0. Este es otro idioma de comunicación. Entonces, esto que tenemos acá es otro idioma. No es el LPDP, pero es otro idioma de comunicación que se da entre, por ejemplo en este caso, la cámara wide, que habíamos dicho era la RCAM, la cámara trasera, tiene una línea de datos y una de reloj. SDA, al igual que la D sola, hace referencia a los datos, y SCL al reloj. En el caso de estas dos líneas, la S es de serial, conexión serial de punto a punto, tanto para los datos como para el reloj. Si las investigáramos un poquito más, veríamos que nos llevan hacia el procesador o que vienen desde el procesador. En el caso del reloj viene desde, y en el caso de los datos va y viene porque es bidireccional. Después, por otro lado, también encontramos ISP, interfaz serial de periféricos, que se utiliza para estas dos conexiones, y así podríamos seguir investigándola un montón más. Acá tenemos el conector, que ya sabemos es el J3900, que veíamos desde un principio porque estamos justamente sobre el conector. Y bueno, por abajo nos van a quedar otras conexiones que, para ir haciendo un poco más breve el video, las voy a ir simplemente pintando. Por acá tenemos PP, CAM, Wide, ADC. No sabemos qué voltaje maneja la línea, eso se puede investigar haciendo un poquito de estudio en un teléfono de funciones, pero yo, que ya lo he investigado un poco, alrededor de unos 3 voltios. Luego la PP2B85, la PP3B3, la PP-CAM. Miren la cantidad de líneas de voltaje que hay. O sea, ¿cuántas líneas de alimentación de voltaje necesita la cámara trasera, la cámara wide? Un montón. Por eso, cuando la cámara no abra, amigos míos, cuando la cámara no funcione, tienen que revisar un montón de cosas. No es simplemente cambiar la cámara y bueno, no funcionó, vamos a ver qué pasó. No, hay que revisar un montón de cosas, háganme caso. Bien, volvemos. Después, por arriba, otra línea de alimentación, la PP1B8 CAM Y BDD IO. Por arriba, una línea de sincronización. Voy a ir cambiando el color así ustedes lo pueden asimilar de otra manera. Perdón, vamos a hacer así. Esto ahora está ahí. Por arriba otra, la Wide to Tele. Acá ya tenemos una sincronización entre la cámara wide y la cámara tele, la telefoto y la gran angular. Sync J3900. Esto, cuando nosotros veamos un nombre como este, como lo es Sync, estamos hablando de una sincronización, pero normalmente, para no darle tanta vuelta, se llama control. Son líneas de control. Podemos encontrar control como sincronización, control como habilitación, por ejemplo, la palabra enable, la palabra shut down, down con N al final. Lo que quiere decir enable es habilitar, y por otro lado shut down es apagar. Y así vamos a encontrarnos con un montón de cosas que lamentablemente solo vamos a poder comprender si aprendemos a leer un plano eléctrico, un plano esquemático. Miren, justamente que estaba haciendo de referencia, me encontré, vamos a ponerlo en color verde acá arriba, si la pintamos, con la shutdown.
el AP, es decir, el CPU, diciéndole a la cámara wide, apágate. Apágate porque el usuario dejó de hacerte funcionar. Ya no quiere usar la cámara, entonces apágate. Y al final algo muy interesante, muy pero muy interesante, que poca gente habla de ello, es la letra L, que no es de Lucas. Esto es de low, que es un estado lógico bajo. Después hablaremos de eso en otro video. Por acá arriba, que miren, también se me había pasado, vamos a poner de nuevo el marcador, en este caso en color, vamos a ponerlo en color amarillo. Esta línea que tenemos acá, wide and tele, las dos cámaras, to, hacia, LED driver strobe, el controlador de las linternas, EN, enable. Entonces acá lo que ocurre es que cuando ustedes disparan una foto, yo voy a hacer el ejercicio ahora, vamos a pasarnos para acá, abro mi cámara, dejo prendido el flash y saco una foto, se dispara la linterna. Entonces lo que ocurrió ahí, si nosotros volvemos al esquemático, fue que mis cámaras, o cualquiera de ellas, le dijeron al, vamos a poner esto así se los puedo marcar, le dijeron al driver strobe, que es el controlador de las linternas, che, habilitate. Porque el usuario configuró que el flash se dispare al momento de capturar una imagen con la cámara. ¿Qué puede ocurrir para que ustedes más o menos se vayan ayornando con el tema? Puede llegar a ocurrir, amigos míos, que la linterna, es decir, esta pieza, esto que vemos acá, la pieza como tal, nos anule el funcionamiento de las cámaras y nosotros creamos que el problema son las cámaras o la placa, el circuito que las controla y demás, y resulta que no, que era simplemente la linterna, había que cambiar la pieza. Eso ocurre por la relación que hay. Entonces, si nosotros volvemos al plano, la relación que hay entre las linternas y las cámaras es esta línea. La Wide and Tele to LED Driver Strobe Enable Connection. ¿Sí? Así de simple, así de simple. Bueno, miren todo el análisis que hemos hecho, perdón, me comí la S, bastante completo. Después por abajo algo que no puede faltar, que yo me lo comí acá, es esto. Lo que estamos viendo acá son las conexiones a tierra. Esto se puede leer como ground. Sería ground, no me acuerdo si acaba con A o con O, creo que es con O, ground, o GND, o simplemente el negativo, ¿no? La tierra. Es necesario también tener tierra, si no, no se cierra el circuito, eso ténganlo más, pero más que en cuenta. Así que bueno, vamos a frenar acá para no hacer tanta ensalada rusa de toda esta información y los invito a que se suscriban al canal, a que me dejen un comentario, a que me pidan más videos, a que logremos que esta comunidad siga creciendo por el bien de todos. Y como siempre les digo, voy a volver para acá, ha sido un placer, siempre reconozco ser un afortunado de la vida por tener la oportunidad de compartir lo poco o mucho que yo sé y que me apasione tanto como ustedes se habrán dado cuenta que me apasiona. Así que sin más que decirles, les mando un saludito, espero que estén más que bien y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.